pero vamos a ver, si no es tan difícil, si esto lo he visto yo en el cine, es meter el contenido de una botella en otra, ya está, si es hacer un poco de cálculo y si meto dos veces esto, pero con esto hasta que haga tope y esta que se quede al borde, pero entonces... ¿Y esta botella cabrá dentro de esta? Yo creo que sí. Las matemáticas, para qué negarlo, han sido siempre una de las asignaturas que más dolores de cabeza nos ha dado a los que no hemos sido especialmente buenos con ellas, pero incluso a los que han sido, si no excelentes, al menos regulares, seguro que también lo han pasado mal. Pero gracias a las matemáticas comprendemos el mundo, sabemos cómo funciona la realidad, y esto lo enuncio en primera persona, pero me estoy refiriendo al género humano en general. Hemos sido capaces de llegar a otros planetas, hemos sido capaces de escapar de grandes problemas y sobre todo en el día a día más o menos somos capaces de llevar una vida hacia adelante haciendo unas cuantas cuentas y desde luego echando de menos ese día en el que tengamos que resolver los ciudadanos de a pie una raíz cuadrada, sin ir más lejos. ¿Y si os contara que a la Luna se llegó haciendo cálculos en papel y de cabeza, ni siquiera con calculadoras como esta? ¿Hasta dónde habrían llegado si hubieran contado contigo en ese momento? La película Figuras Ocultas del año 2016 encierra, por lo menos en español, un juego de palabras que no resulta directamente traducible del original inglés. Hidden Figures literalmente significaría figuras ocultas, pero también figures es una forma de referirse a la contabilidad. Entonces, contabilidad oculta, que podría haber sido también quizá otro título para la película, nos podría dar alguna pista sobre qué se nos está contando aquí, porque la contabilidad, en este caso referido más bien al cálculo, se añade a lo de oculto porque el elemento o uno de los elementos más importantes en la trama que cuenta la película permanecía en un segundo plano. Por una razón muy sencilla. Nos vamos a los años 60. La carrera espacial despega desde que John Fitzgerald Kennedy plantea el firme propósito, compromete a Estados Unidos en esa tarea titánica, histórica, de que antes de que acabe la década, de los 60, se llevará al hombre a la luna y se le traerá a casa de vuelta sano y salvo, que esa quizás sea la parte más complicada del asunto. No es fácil enviar un hombre a la luna, pero de luego que venga a casa sano y salvo es bastante más complicado que llevarlo allí. Para todo eso hace falta un esfuerzo ingente, un esfuerzo económico, industrial, tecnológico, científico, sin precedentes en la historia de la humanidad, a la altura del reto que se culminó el 21 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong saltó del módulo Eagle del Apolo 11 y pronunció esas palabras inmortales de esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Y qué es lo que estaba oculto detrás de todo eso y por qué las matemáticas son tan importantes? Y las matemáticas en doble sentido, como disciplina y como personas, como mujeres que se dedican a esta disciplina. Porque estamos hablando de una época en la que no existían los ordenadores, ni mucho menos como los podemos concebir ahora. Cualquiera de los móviles que hayamos llevado hace 10 años ya tenía miles de veces más potencia de lo que tenían los ordenadores de a bordo de una nave que viajó desde la Tierra hasta la Luna. Pero es que previamente a que alguien se metiera en una de esas naves, había que hacer una infinidad de cálculos complejísimos para calcular empujes, resistencias, trayectorias, órbitas, regreso aerofrenado o en el peor de los casos el llamado litofrenado, que es aquello de que no te frena el aire, sino que te frena directamente la piedra, el suelo. Y todo esto, ya digo, no había unas calculadoras tan complejas, unos ordenadores tan complejos como los que hay hoy en día, y aunque nos parezca inconcebible, esos cálculos se hacían a mano, más que a mano, de cabeza, por un grupo de personas admirables. En este caso, las actrices Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe son tres actrices de color que interpretan a tres de los personajes que estaban al frente de esta sección de cálculos en la que la labor más importante y la más determinante la llevaban a cabo un grupo muy nutrido de mujeres negras, mujeres
negras, Estados Unidos, años 60. ¿Qué significa esto? Discriminación y segregación racial. Como se ve en la película, hay un momento en el que la queja es que esas mentes de las que está dependiendo ese reto tecnológico, ese reto para la humanidad y sobre todo la vida de las personas que van a bordo de esas naves, depende de unas mujeres que tienen que cruzar casi kilómetros para poder ir al aseo, porque no pueden entrar en los aseos que hay cerca de donde trabajan porque son solo para mujeres blancas. Ese es solo uno de los ejemplos que nos permite abordar la problemática real y a lo que me refería en cuanto al oculto del título. Esas figuras ocultas, esa contabilidad, esas cuentas, esos cálculos ocultos que se refiere a cómo se cubría, se tapaba de alguna forma el hecho de que estas personas que estaban discriminadas eran esenciales para esta labor. De hecho, se nos muestra en la película como John Glenn, uno de los astronautas, de los pioneros de la astronáutica y de los más famosos de la historia de la exploración espacial, confiaba específicamente en los cálculos hechos a mano, digamos, en cuanto al cálculo de trayectorias, impulsos y demás, efectuado por estas mujeres. Es decir, tal era la confianza que había depositada en ellas, pero al mismo tiempo se las mantenía en un segundo plano, precisamente por esa situación de segregación racial que se vivía en la América de los años 60. Por cierto, dentro de uno de sus escasos papeles en el cine, vemos aquí a Jim Parsons, el actor que en la serie de televisión representa ese paradigma de enteradillo, de listillo, de científico friki, con una inteligencia superior a la media y en ocasiones bastante insoportable. Hablo del personaje de Sheldon Cooper, el actor que lo interpreta. Aquí también aparece encarnando a un científico, aunque en esta ocasión alguien bastante más tratable y bastante más normal, pero sin dejar de lejos el gran conocimiento que acumulaban todas las personas que estaban dentro del programa de exploración espacial de Estados Unidos. Ya digo, sin duda uno de los hitos en la historia de la ciencia y la tecnología y del progreso de la humanidad, aunque en este caso con la plasmación de la lucha por los derechos civiles a que tuvieron que hacer frente estas figuras ocultas, estas mentes privilegiadas. ¿Queréis saber un secreto? Eso de las matemáticas, eso es un truco. Eso de los números, ¿vosotros os creéis de verdad que si sumas 2 y 2 siempre van a ser 4? ¿Y los impuestos? ¿Qué pasa? ¿Que las matemáticas no pagan impuestos? Si sumas 2 y 2, son 3. Lo sabré yo, que soy autónomo. Una habitación en la que encerramos a unos matemáticos, a gente brillante, gente que solamente con los cálculos que son capaces de hacer pueden salvar la vida. Si después de ver la habitación de Fermat decides que las matemáticas para ti no tienen sentido, es posible que algún día tu vida dependa de ello. En los últimos tiempos ha gozado de una gran popularidad las llamadas escape room, unas habitaciones, unas instalaciones, unas casas completas en algunos casos, en los que se plantea un problema a un grupo de personas que permanecen encerradas y ese problema conlleva una serie de acertijos que hay que resolver, una serie de cerraduras que hay que abrir, combinaciones que hay que encontrar y se dispone de un tiempo limitado para conseguir salir de esa habitación cerrada. Todo esto en el año 2007 ya lo veíamos en una película, La habitación de Fermat. Película, por cierto, muy singular porque Rodrigo Sopeña y especialmente Luis Piedrahita no son dos directores que hayan tenido una amplia carrera cinematográfica. De hecho, Luis Piedrahita es más conocido por su labor como humorista, como comunicador y divulgador y también por ser un gran aficionado a la magia. Pero es uno de los guionistas y codirectores de esta película. La película, protagonizada por Alejo Sauras, Elena Ballesteros, Santi Millán, Luis Omar y Federico Lupi, nos traslada a 4 personajes que reciben unas invitaciones para acudir a una localidad, a una localización, tras resolver un enigma. Y evidentemente hay una recompensa si acuden ahí. Cada uno de ellos tiene que ver con
con el cálculo, con las matemáticas. Y hay uno de ellos, el personaje que interpreta Alejo Sauras, que se vanagloria de haber resuelto un complicado cálculo matemático y vaya, qué desgracia que justo antes de dar a conocer ese resultado, alguien ha entrado en su habitación, la ha revuelto y le ha robado la demostración que tenía que llevar ante el público. Y evidentemente esto, que es un problema que para la matemática lleva años irresoluble, no le va a resultar sencillo volver a resolverlo y además no tiene una copia de seguridad, que esto, en fin, pues no sería tan listo, ¿no? En fin, la cuestión es que esa paradoja de Fermat, esos cálculos que permanecen durante muchos años, durante siglos incluso, pendientes de que alguien los resuelva, son la sombra que se proyecta sobre estos cuatro personajes que van a llegar a esa ubicación y ahí se van a ver sometidos a un encierro, a una escape room, pero en la que su vida está en juego porque la habitación en la que se ven encerrados encierra un peligro de muerte para ellos. Vamos a ver cómo mentes muy poderosas, Alejo Sauras, Elena Ballesteros, Santi Millán, Lluís Omar y Federico Lupi, tienen que luchar contra una serie de interrogantes en los que, por un lado, la matemática, pero sobre todo también la lógica, van a tener un papel preponderante. Y sí que es cierto que esta película, que funciona como un puro divertimento, nos puede llevar un paso más allá al plantear cómo precisamente el conocimiento matemático y en algunos casos de una parte que tiene que ver tanto con la matemática como con la filosofía, como es la lógica, nos va a permitir resolver algo que en este caso supone la diferencia entre la vida y la muerte. Estoy convencido de que algunos de los que estáis viendo este vídeo habréis ido alguna vez a una de estas escape room y en ocasiones no es todo tan sencillo como hacer unos simples cálculos, sino que hay que saber cómo plantear esos cálculos. Y sin duda esta es una de las enseñanzas que nos puede plantear el pasar por el aro de las matemáticas para resolver lo que aparece en una película como La habitación de Fermat. Y es que en ocasiones no es tan... O sea, el kit de la cuestión no está en resolver el cálculo, sino saber cómo plantear ese cálculo antes de resolverlo. Es cierto que en películas de este tipo siempre se plantea un poco esto en formato trampa, porque evidentemente también se juega con un elemento que nos puede hacer recordar a los exámenes. El elemento de la premura, la tensión, el tiempo. Hay un tiempo para resolver un problema complejo y evidentemente si dispusiéramos de más tiempo, o sobre todo en el caso de un examen, si pudiéramos consultar a alguien, nos podría ser más sencillo resolverlo. En este caso veremos que ese examen, en el que hay un tiempo muy tasado para responder esas preguntas, ese va a ser el elemento determinante. Así que no solo bastará con poder dominar las matemáticas, sino que además en ocasiones lo importante es poder hacerlo en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, que normalmente siempre va a ser un tiempo más corto del que sería necesario, del que sería aconsejable. En cualquier caso, los amantes de los puzzles, los amantes de los enigmas, de los misterios y de las situaciones con un elevado grado de tensión, tienen en la habitación de Fermat un reto al que enfrentarse y además para tratar de ver si son ellos un poco más inteligentes que los protagonistas de la película y pueden resolver antes que ellos o a la vez que ellos los enigmas que aquí se proponen. Cube es la única película en la que puedes confiar si de verdad crees que las matemáticas te van a salvar la vida, literalmente, pero de verdad. Es una película que los de letras lo llevamos fatal, muy mal. Cuando en el año 1997 se estrenó la película Cube del director italiano Vincenzo Natali, hubo mucha gente a la que en sentido figurado le reventó la cabeza ante el planteamiento de la película. Por no entrar en territorio spoiler, solamente expondremos parte de la premisa inicial. Hay un grupo de 6 personas que se despiertan sin saber ni cómo han llegado allí, ni qué es ese sitio en el que están, dentro de una habitación en forma de cubo. Verán poco a poco cómo a su alrededor se van produciendo algunos movimientos y además verán que su sala, su cubo, está conectada con otras
6 salas que están arriba, abajo, izquierda, derecha, al frente y atrás. Esas salas que están conectadas entre sí se van desplazando. Hay una forma de salir de una de las salas y entrar en otra, y hay una forma de entrar en una sala y no salir de ella, encontrar la muerte dentro de esa sala, y es que algunas de esas salas constituyen auténticas trampas mortales que además acaban con sus ocupantes de formas tan imaginativas como sanguinarias y crueles. Cómo escapar y sobre todo cómo saber en qué sala entrar sin que nuestra vida corra peligro. Pues bien, hay una serie de números que figuran en el acceso a cada una de las salas. Y descubriremos que esas salas no son siempre la misma porque van rotando. Es como si fuera un gigantesco cubo de Rubik en el que cada cierto tiempo la configuración va variando y la misma sala ya no conecta con la sala en la que te encontrabas, con lo cual no puedes salvarte huyendo hacia esa sala que ha desaparecido y a lo mejor la que hay ahora resulta ser una sala mortal. Este puzzle, este gigantesco cubo de Rubik en el que están estos personajes, va a suponer un reto en el que yo creo que cualquiera que como yo proceda del mundo de las letras, por mucho que nos guste la ciencia, sin duda caeríamos a la segunda o la tercera habitación por puro azar, porque seríamos incapaces no ya solo de descubrir que esos números no son simplemente números de serie, sino que corresponden a una lógica, seríamos incapaces de determinar no solo que corresponde a una lógica, sino que se oculta detrás de esa lógica, y por supuesto seríamos completamente incapaces de determinar que detrás de esa sucesión de números se oculta un código que hace que esta sala sea inocua y esta otra sea una trampa mortal. Lo cierto es que es de estas películas que casi te animan a querer aprender matemáticas, porque evidentemente creo que nunca nos vamos a ver en nuestra vida en una situación como esta, de meternos no, que alguien nos meta, y no sabemos cómo, ni quién, ni por qué, en un ingenio como el de Cube, y quizá eso sea lo único que nos permita respirar con alivio y decir, bueno, soy un cero a la izquierda en matemáticas, o por lo menos sé que en las matemáticas el cero a la izquierda no cuenta, y gracias a que Cube es una fantasía, podré salvar la vida, o más bien no moriré, como le pasa a algunos de los protagonistas o de los personajes de la película. La importancia de las matemáticas sí que es cierto que en la vida cotidiana la mayoría se la damos solamente porque nos ayuda a llevar un poco las cuentas de sumar, restar, multiplicar y dividir y poco más, y no todos, no todas las reglas, y no todos los días. Pero quizá es necesario que haya películas tan extremas como esta, que nos planteen una situación, un escenario tan fantástico, tan irreal, tan improbable, para que nos demos cuenta realmente de que ahí se ha llevado al extremo, pero las matemáticas tienen una labor fundamental en nuestra vida, alrededor de nosotros, cosa distinta es que seamos capaces de apreciarlo y cosa distinta que seamos capaces de asumir que deberíamos quizá darle un poco más de importancia a esta ciencia. Desde luego en esta película hay quien no se la da y termina como termina. También es cierto que por el método ensayo y error, el problema en un contexto como el que presenta Cube es que a lo mejor del error no sales vivo. Y a lo mejor del error no sales con todas las partes del cuerpo donde mismo estaban cuando entraste a esa sala. Pero precisamente ese, junto a descubrir qué es Cube y por qué es Cube o para qué es Cube, quizás sea ese uno de los alicientes de esta película. El darnos cuenta de que se nos está pidiendo un poquito más de lo que hasta ahora solemos ejercitar la mente cuando pensamos en las matemáticas. Y sin duda esa es otra de las grandes tensiones de la película, el que nos veamos incapaces de estar a la altura de ese reto y que asumamos que si estuviéramos en la situación de algunos de esos personajes, moriríamos irremediablemente por habernos alejado de algo que realmente es la base de todo lo que es las matemáticas, porque al final la materia, la física, la química, todo ello, si se explica con algo, es gracias a las matemáticas. A ver, que no puede ser tan complicado, que yo esto lo he visto en el cine. Que pasas el agua de una garrafa a la botella y según las veces que la puedas vaciar, entonces hasta tener 1 litro, pero que ese litro si lo metes 3 veces, entonces... a mí esto me da decimales.